El edificio Bammer de Guadalajara, lo que realmente pasó, antes de que lo demolieran para siempre. El centro de Guadalajara de noche respira distinto. No es el mismo lugar de las tardes con tráfico y camiones, ni el de los domingos con familias caminando por la plaza de armas con nieves y globos. Después de las 11, cuando se apagan muchas oficinas y los turistas se van hacia los bares de Chapultepec, las calles alrededor de la Avenida Juárez se quedan casi vacías, con un silencio raro de ciudad grande que nunca termina de dormirse. Es como si los edificios contuvieran el aire un segundo más, guardando algo que no quieren soltar todavía. En ese horario, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, trabajaba Julián Orozco. Tenía 42 años, 2 hijos adolescentes que vivían con su madre en Tonalá, una pensión que siempre llegaba antes que el sueldo, y un trabajo de limpieza nocturna en el edificio Bammer, en pleno centro. La plaza había aparecido cuando lo peor de la pandemia ya había pasado, pero la economía de muchos todavía no. Para él, cualquier cosa que significara salario fijo y seguridad social era casi un lujo. El edificio Bammer era, para cualquiera que hubiera pasado alguna vez por el centro, un viejo conocido. Décadas de anuncios luminosos colgados de la fachada, consultorios, despachos, oficinas de todo tipo. Todo el mundo conocía a alguien que en algún tiempo trabajó ahí. Pero para Julián, que lo veía vacío, con cortinas medio levantadas y pasillos en penumbra, el Bammer era otra cosa, un cuerpo enorme y cansado que sabía demasiado de la ciudad y que se estaba preparando para morir. 2 meses antes de que empezara esta historia, el ayuntamiento había aprobado el proyecto que muchos comentaban en voz baja. El viejo Bammer sería demolido para construir un desarrollo de departamentos y locales de usos mixtos, con renders de cristal y terrazas verdes en todos los anuncios. Bastaba mirar los precios de la zona para entender que aquello no estaba pensado para la gente que toma el camión a las 6 de la mañana. Para Julián, la noticia había caído como una piedra. Su contrato de limpieza estaba amarrado a la fase final de desocupación y revisión del edificio. Cuando el Bammer cayera, su trabajo se iría con él, y nadie le había prometido nada después. En planta baja, detrás del vidrio rayado de la entrada principal, estaba el pequeño módulo de vigilancia donde se sentaba Don Lino, o Apolinar L., según el gafete. Era un hombre moreno, delgado, de unos 60 y tantos, con bigote canoso y una calma que no venía de no tener miedo, sino de haber visto demasiadas cosas como para asustarse fácil. Llevaba décadas ahí. Algunos decían que desde que el edificio se inauguró, otros que desde los años 80. Nadie estaba muy seguro, y él tampoco se tomaba la molestia de aclararlo. Esa noche, como casi todas, Julián llegó unos minutos antes de las 11. Entró con la mochila al hombro. Guantes, lonche, una chamarra ligera que siempre terminaba usando a las 3 de la mañana, y saludó al pasar. «Buenas noches, don Lino». «Buenas, Julián», respondió el viejo, sin apartar la vista de la pequeña pantalla donde se veían las cámaras. «Hoy andan otra vez los ingenieros del ayuntamiento. Subieron desde las 8 a tomar medidas en el 8º y el 9º. Si los ve, nomás no les estorbe. Esos señores traen prisa de tirarlo todo antes de fin de año». Julián soltó un aire que era mitad risa, mitad resignación. «Pues si me van a dejar sin chamba, que por lo menos barran bien cuando tiren», dijo. «Esos ni una escoba saben agarrar», rezongó don Lino, pero en el fondo se le notaba el afecto. «Nomás saben firmar papeles y mandar a otros». Julián se acreditó, dejó sus cosas en un cuartito de servicio y subió por el elevador de carga hasta el 5º piso, donde guardaban los carritos de limpieza. El elevador hizo, como siempre, ese pequeño tirón justo antes de que se abrieran las puertas.
A cualquier visitante nervioso lo habría espantado, pero para él ya era parte del idioma del edificio. Aquí estoy, sigo funcionando, aunque ya me quieran tumbar. Antes de seguir con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué ciudad de México o de otro país estás escuchando este relato. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias reales de lugares que vemos todos los días sin saber lo que esconden. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos. Ahora sí, continuemos. El recorrido de Julián cada noche estaba medido casi al minuto. Empezaba por los pasillos del cuarto y quinto piso, donde aún quedaban algunas oficinas vivas. Un despacho de contadores, un abogado que hacía trámites de migración, un consultorio dental que cerraba tarde. Después bajaba al tercero, ya medio vacío, con muebles cubiertos por plásticos y cajas de archivo apiladas esperando destino. Bodega, reciclaje o, en el peor de los casos, el camión de la basura. El silencio en esos pisos tenía otra textura, como si todavía guardara el eco de teléfonos que ya no sonaban y de conversaciones que nadie iba a repetir. Siempre dejaba para el final el octavo y el noveno piso. Eran los más antiguos, los más altos y, según la rumorología del personal, los más pesados. Pesado no quería decir exactamente embrujado. No había historias claras de apariciones, ni leyendas oficiales de fantasmas de traje y corbata que seguían yendo a trabajar después de muertos. Era otra cosa. Una sensación de que en ciertos pasillos el tiempo no se había ido, de que el aire que se respiraba ahí seguía lleno de humo de cigarro de los años 80, del golpe de las teclas de máquinas de escribir, de voces de jefes que ya no existían más que en expedientes guardados. Una madrugada, compartiendo café soluble en el cuartito de vigilancia, Julián se lo había comentado a don Lino. El viejo se encogió de hombros. Es que en esos pisos la gente hizo cosas que ya no se pueden deshacer, le explicó. No es que haya fantasmas como en las películas. Es que hay decisiones pegadas, firmas de papel, acuerdos en lo oscurito, cosas de cuando aquí había billetes de sobra. Uno siente eso en las paredes, y las paredes, mijo, no se olvidan nomás porque cambian el anuncio de la fachada. Las paredes no se olvidan. La frase se le había quedado dando vueltas en la cabeza, sobre todo ahora, con la demolición autorizada. ¿Qué pasa con lo que un edificio sabe cuando lo tiran al suelo? Se va con los escombros, se queda en el aire. Empujando el carrito por el corredor del quinto piso, intentó no pensar en eso. Hizo lo de siempre. Abrió con la llave maestra el despacho de contadores, encendió solo la luz de recepción para ahorrar y empezó a barrer. Las mesas estaban razonablemente limpias. Se notaba que la recepcionista de la tarde le daba una pasada antes de irse. Él se concentraba en los rincones, debajo de los archiveros de metal, en las molduras del zoclo, donde el polvo encontraba siempre la forma de acumularse. Mientras trabajaba, escuchó un golpe sordo en el pasillo. No fue fuerte, pero tampoco el crujido normal de un edificio viejo. Sonó como una puerta que se cerraba de golpe, amortiguada. Se detuvo, sujetando el palo del trapeador. Dejó el cubo en una esquina y fue hasta la entrada del despacho. Abrió apenas una rendija y se asomó. El pasillo seguía igual que siempre, largo, con focos de neón intercalados, puertas cerradas con plaquitas metálicas de Lictal, Doctora Cual, alfombra gastada justo en medio, donde los pies de miles de personas habían marcado el camino más corto entre el elevador y las oficinas. Ninguna puerta estaba fuera de lugar. «¡Ya estás oyendo cosas, Julián!», murmuró para sí. «Eso pasa cuando uno sabe que lo van a correr». Volvió a lo suyo. Terminó el quinto, bajó al cuarto, luego al tercero.
Por un rato, la noche volvió a ser solo trabajo. A la 1:30 de la madrugada, se sentó en un escalón de la escalera de servicio para comer un sándwich. Sacó el celular. Un mensaje de su hija menor, Mariana. Pa, la profe dice que si no llevo la cuota del viaje a Morelia, ya no me apunta. ¿Crees que sí pueda ir? Sintió ese nudo en el pecho que aparecía cada vez que el dinero y los sueños de los hijos se cruzaban en una frase. Contestó que sí, que verían cómo, que no se preocupara. Guardó el teléfono con el cuidado con que se guardan promesas. A las 2:45 ya no pudo aplazar más lo inevitable. Tocaba subir a los pisos altos. Tomó el elevador de servicio hasta el 8º. Las puertas se abrieron con su quejido habitual, pero el aire que salió del interior del piso le pegó distinto. No era solo que hiciera más frío. Olía a papeles viejos recién movidos y a algo metálico muy leve, como el olor de las monedas cuando se quedan demasiado tiempo en la mano. El pasillo principal del 8º estaba casi a oscuras, iluminado por unos cuantos tubos de neón. De día, ese piso lo visitaban los ingenieros y uno que otro abogado rezagado. De noche era territorio de Julián y de lo que el edificio guardaba. Avanzó empujando el carrito, escuchando cómo las ruedas sonaban más huecas cerca de las columnas y más sólidas junto a las paredes. A mitad del corredor, justo donde todavía se adivinaba la marca de un viejo letrero de Bammer, Administración, sus pies se detuvieron solos. No fue una decisión consciente. Fue como si el cuerpo hubiera frenado antes de que la cabeza entendiera por qué. A la derecha, una puerta con placa oxidada. Dirección General, Beimer S.A. En la inducción se la habían descrito como archivo muerto. Cajas con papeles de los 70 y 80, contratos viejos, estados de cuenta de bancos que ya ni existían. En teoría, nadie la usaba desde hacía años. Pero esa noche, bajo la rendija de la puerta, se veía una línea muy fina de luz amarillenta, como de lámpara de escritorio antigua. Y, si contenía la respiración, Julián alcanzaba a escuchar un sonido casi imperceptible. Hojas pasando, papeles rozándose, como alguien leyendo un expediente grueso, página por página. Sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos debajo del suéter. Miró el reloj. 2:03 de la mañana. Sabía que a esa hora no había nadie arriba. Los ingenieros se habían ido desde las 10. Don Lino estaba abajo pegado a sus cámaras. Él mismo había visto salir al último empleado poco antes de la medianoche. Se acercó despacio a la puerta. La luz seguía ahí. El sonido también. Pensó que tal vez algún ingeniero se había quedado trabajando y se le había olvidado avisar, o que algún colado se había metido. Recordó las palabras del vigilante. Cualquier cosa rara, me hablas. No te hagas el héroe. Se inclinó hacia la cerradura para ver si estaba bien asegurada. Sacó la llave maestra, la acercó y antes de introducirla, notó algo que le heló la sangre. La llave no entraba. Era como si, del lado de dentro, ya hubiera otra llave puesta, o como si hubieran cambiado el cilindro sin avisar. En ese instante, el sonido de las hojas se detuvo. La luz titiló una sola vez, como si algo hubiera pasado frente al foco, y volvió a su intensidad anterior. El aire en torno a la puerta pareció hacerse más denso. «Buenas noches», se atrevió a decir con la voz más firme que pudo. «Personal de limpieza. Si alguien está adentro, necesito saberlo para avisar al vigilante». Silencio. Entonces se oyó un sonido muy claro, pequeño pero inconfundible. El clic metálico de una pluma pesada cerrándose. El mismo sonido que hacían las plumas finas cuando se guardan con un giro. Después del clic, nada. La línea de luz bajo la puerta siguió ahí, inmóvil. Julián dio un paso atrás. Sentía el corazón en los oídos. Estaba a punto de darse la vuelta.
Fingir que no había visto nada y terminar rápido el recorrido cuando algo ocurrió que no podría olvidar nunca. Del otro lado de la puerta, una voz de hombre, grave, acostumbrada a mandar, pronunció su nombre con total claridad. Julián. No fue un susurro ni un eco lejano. Sonó como si alguien estuviera de pie, muy cerca de la madera, llamándolo como se llama a alguien conocido. Él se quedó inmóvil. La voz habló de nuevo, más baja, pero igual de nítida. No dejes que borren todo, Julián. Al mismo tiempo, por debajo de la puerta, se coló un rastro de olor que no tenía nada que ver con cloro ni con humedad. Tabaco rubio viejo, mezclado con loción barata de oficina, ese olor que se pega en los trajes de quien se pasa el día entero entre cigarros y café. La línea de luz se apagó de golpe. El pasillo quedó solo con la claridad fría del neón. El olor desapareció tan rápido como había llegado. Con la mano temblando, Julián bajó el volumen del radio y apretó el botón. «Don Lino». La voz le salió más fina de lo que quería. «¿Hay alguien registrado en el 8º piso?» La respuesta llegó casi al instante, con el ruido de fritura del aparato. «Negativo, Julián. Todos los visitantes se fueron desde las 10. Nomás estás tú arriba. ¿Por qué?» Él miró la puerta oscura de la dirección general. Por un segundo pensó en decir la verdad, pero las palabras se le quedaron atoradas. «Nada», alcanzó a decir. «Creo que una lámpara hizo falso contacto. Ahorita bajo». Guardó la llave maestra, alejó el carrito y caminó hasta el elevador intentando no correr. Mientras las puertas se cerraban, sentía todavía, en la nuca, la certeza de que del otro lado de esa puerta, alguien o algo seguía allí, esperando. En planta baja, el sonido del elevador lo devolvió al ruido conocido. Don Lino levantó los ojos de las pantallas y frunció el ceño al verlo tan pálido. «Traes cara de que viste a la Catrina, mijo». «¿Qué pasó?» Julián se dejó caer en una de las sillas de metal junto al módulo, todavía con el corazón desbocado. «Don Lino», dijo por fin, «usted que lleva tantos años aquí, ¿sabe cómo se llamaba el dueño original del Bammer? No los de ahora, los del proyecto nuevo. El primero, el mero mero de antes». El vigilante lo miró con esa calma pesada de quien ha visto entrar y salir demasiados secretos por la misma puerta. «Claro que sé», respondió. Se llamaba Amado Baeza Mercado. Bammer, por sus apellidos. Dueño de Medio Centro en los 70. Dicen que en el 8º piso se decidieron cosas que cambiaron la ciudad entera. Julián tragó saliva. Baeza, Mercado, Bammer. Y una voz hacía apenas unos minutos, diciéndole por su nombre: «No dejes que borren todo». Aquella noche, él todavía no lo sabía, pero el trabajador de limpieza que solo quería juntar para la cuota del viaje escolar había quedado metido hasta el cuello en la historia de un edificio que no estaba dispuesto a irse al suelo en silencio. Esa misma noche, ya en su cuarto, Julián casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la línea de luz bajo la puerta, escuchaba el clic de la pluma, olía el tabaco viejo. La frase «no dejes que borren todo» se mezclaba con otra que había escuchado años atrás, cuando todavía trabajaba de cargador en una bodega. «Aquí nada queda escrito. Lo que se escribe se rompe». En el Bammer parecía ser al revés. Lo que se había escrito no quería romperse tan fácil. Al día siguiente hizo su rutina casi en automático. Fue a ver a su madre, que vivía en una colonia al oriente de la ciudad. Se aseguró de que tuviera sus medicinas para la presión. Mandó un poco de dinero a los hijos. Cuando empezó a caer la tarde, el nerviosismo regresó. A cada rato miraba el reloj, como si pudiera estirar las horas para retrasar la noche. A las 10:30, cuando salió de casa rumbo al centro, ya había tomado una decisión. No iba a hacerse tonto con lo que había pasado. No sabía si creer en fantasmas
pero sí sabía reconocer cuando algo pedía atención. Y si el edificio quería hablar, por raro que sonara, lo mínimo que podía hacer era escucharlo con los ojos abiertos. Entró al Beimer unos minutos antes de las 11. El lobby olía al mismo cloro de siempre, pero ahora Julián sentía que debajo de ese olor había otra capa, más vieja. ¿Ya mejor?, preguntó don Lino, apenas lo vio. Ayer saliste como si hubieras visto algo feo. Digamos que vi algo raro, contestó él. ¿Usted ha escuchado cosas aquí arriba? No ruidos del edificio, digo, sino voces. El vigilante lo miró un momento en silencio. Luego se encogió de hombros. En un edificio viejo siempre se oye de todo, dijo. Portazos que no dio nadie, pasos donde no hay gente. Pero yo, mientras no vea a nadie con credencial vencida, no me meto. Eso sí, el que le tiene miedo a los ruidos, en la noche no dura. No es miedo a los ruidos, replicó Julián. Es miedo a que los ruidos tengan razón. Don Lino soltó una pequeña risa, sin entender del todo. Julián subió a cumplir con su turno. Hizo el recorrido de los pisos bajos como siempre, aunque con menos atención a los detalles. Todo lo que pasaba era apenas una antesala. Desde que marcó la hora de entrada, supo que su noche realmente empezaría cuando, otra vez, el elevador se abriera en el 8º piso. A la 1:30, sentado de nuevo en las escaleras con el sándwich en la mano, pensó en su hija y la cuota del viaje. Pensó en la frase de don Lino sobre las paredes que no olvidan. Pensó en el nombre de Amado Baeza Mercado. El edificio, el dueño, la voz. Todo empezaba a encajar demasiado bien como para ser coincidencia. A las 2:10 se levantó, se sacudió las migas del pantalón y empujó el carrito hacia el elevador de servicio. Esta vez, cuando las puertas se cerraron, no sintió solo el pequeño tirón del mecanismo. Sintió también como si estuviera subiendo en otra cosa que no había marcha atrás. El elevador se detuvo en el 8º. Las puertas se abrieron. El aire frío lo recibió como la noche anterior. Las sombras del pasillo parecían más densas, aunque sabía que eran las mismas lámparas de neón cansadas de siempre. Caminó con el carrito hasta la mitad del corredor. La puerta de Dirección General, Beimer S.A., seguía allí, igual de oxidada, igual de cerrada. Esta vez no había luz debajo, ni sonido de papeles. Era una puerta más, si uno la miraba sin saber. Julián miró a un lado y a otro. No había nadie. Sacó la llave maestra y la acercó a la cerradura. La noche anterior no había entrado. La llave se había trabado como si hubiera otra por dentro. Ahora, al introducirla, sintió algo distinto. El metal cedió, giró. El mecanismo hizo un clic pesado, antiguo. La puerta se abrió apenas unos centímetros, con un quejido que le recorrió la espalda. Se quedó inmóvil un segundo. No era tarde para arrepentirse. Podía cerrar y decirse que no era asunto suyo, pero la frase regresó, nítida. No dejes que borren todo. Pensó en cuántas veces él mismo se había sentido borrado, en cuántos trabajos había limpiado lugares donde nadie iba a recordar que había estado. Eso fue lo que lo empujó. Abrió del todo y entró. El olor lo envolvió primero. Mezcla de madera vieja, papel guardado durante décadas y un rastro de tabaco que parecía haberse quedado pegado para siempre en las cortinas. Encendió la luz. Una lámpara de escritorio de pantalla verde se prendió sobre un gran escritorio de madera maciza. El resto de la sala se iluminó con focos amarillentos en el techo. La oficina no se parecía a las demás del edificio. No había cubículos de melamina ni sillas de plástico. El piso era de madera oscura, de tablones anchos marcados por años de pisadas. Las paredes estaban cubiertas de libreros empotrados hasta el techo, llenos de carpetas de cartón, algunas con etiquetas, otras solo con números escritos a mano. Frente al ventanal,
que daba hacia la avenida Juárez y estaba cubierto por persianas venecianas torcidas. El escritorio imponía su presencia, con un cenicero de cristal, un teléfono antiguo de botones grandes, unos cuantos papeles sueltos y una pluma metálica plateada, exactamente como la que él había escuchado la noche anterior. Se acercó al escritorio. La superficie estaba extrañamente limpia, casi sin polvo. En un edificio donde nadie se sentaba ya ahí, eso no tenía sentido. Tomó la pluma con la punta de los dedos. Pesaba más de lo que parecía. La giró. El mecanismo hizo el mismo clic que le había helado la sangre en el pasillo. «Sabía que ibas a entrar», dijo la voz, detrás de él. No era un susurro en el oído, pero tampoco venía de una dirección clara. Llenó la habitación como una presencia antigua. Julián dio un salto, soltó la pluma, que rodó un poco sobre la madera y quedó quieta. ¿Quién está ahí?», preguntó intentando que no le temblara la voz. «Soy personal de limpieza. Si esto es una broma». «Broma es lo que quieren hacer contigo y con este edificio», interrumpió la voz con calma. «Tirarlo como si fuera un montón de concreto sin historia. Decir que lo hacen por seguridad y por modernización, como si las decisiones que se tomaron aquí no tuvieran nada que ver con la ciudad que ves afuera». Julián tragó saliva. No veía a nadie. La oficina estaba vacía, pero la sensación de no estar solo era tan fuerte como cuando hay otra persona en un cuarto. «¿Es usted?», se obligó a decir. «¿Es usted Amado Baeza?». Hubo una breve pausa. Si una pausa puede sentirse satisfecha, así sonó esa. «Hace años que nadie dice mi nombre en esta sala», respondió la voz. «Eso ya es un comienzo». «Sí, soy Amado Baeza Mercado. Fui dueño de este edificio. Lo levanté cuando todavía creíamos que los edificios podían controlar ciudades enteras. Y por mucho tiempo, aquí, en este piso, se decidió más de Guadalajara que en muchas oficinas del ayuntamiento». Julián miró alrededor, como esperando que alguna sombra se definiera. Nada, solo libros, carpetas, madera. «Yo no estoy loco», dijo. «Tengo hijos, tengo cuentas. No puedo andar oyendo cosas que no existen». «No estás loco», replicó Amado. «Estás en un edificio que tiene memoria, y hay memorias que pesan tanto que necesitan una garganta prestada para salir. La mía ya no sirve para eso. La tuya todavía sí». Julián se apoyó en el borde del escritorio. «¿Y qué quiere de mí?», preguntó. «Si usted fue el dueño, si tuvo poder, ¿por qué no hizo algo cuando estaba vivo? ¿Por qué ahora viene a hablarle a un intendente que gana por hora?». La voz no se ofendió. Sonó, si acaso, un poco cansada. Cuando uno está vivo y tiene poder, cree que las cosas siempre van a seguir igual, dijo Amado. Que los tratos bajo la mesa nunca van a salir a la luz, que las fábricas siempre van a producir, que los créditos siempre se van a pagar. Piensas que estás jugando un juego duro, pero normal. Te dices que así es el mundo de los negocios, y te convences, hasta que un día el cuerpo ya no responde. Te vas, y lo único que queda de verdad de ti no son tus discursos, ni tus fotos en inauguraciones, sino los papeles que firmaste. Una ráfaga de aire frío se coló por alguna rendija del ventanal. Las persianas vibraron levemente. «Este lugar», continuó, «está lleno de esos papeles. Convenios con bancos, acuerdos con el ayuntamiento, créditos que hundieron empresas enteras. Muchos de esos papeles solo están aquí. Cuando tiren el edificio, van a caer junto con los tabiques. Y eso es precisamente lo que quieren los que ahora se llenan la boca diciendo que van a rescatar el centro». Julián se acercó a uno de los libreros. Vio lomos de carpetas con títulos escritos a máquina. Convenios Weimer Banco Industrial 8488, reestructuración créditos zona industrial.
Proyecto Centro Histórico. Acuerdos preliminares. No entendía de leyes, pero sabía leer entre líneas cuando veía palabras como reestructuración y acuerdos. ¿Y por qué yo?, insistió. ¿Por qué no le aparece esta voz al ingeniero, al político, al periodista? Al ingeniero lo traen para medir y obedecer, dijo Amado, no para preguntar. Al político le conviene que nada cambie. El periodista quiere pruebas, y las pruebas están aquí dentro, pero no tiene llave. Tú sí. Tú entras donde ellos solo se asoman con casco para la foto. Tú pasas todas las noches frente a las puertas que otros prefieren olvidar. Y sobre todo, tú no le debes nada a nadie de los que quieren borrar esto. Eso te da algo que yo nunca tuve, una pequeña libertad. Julián miró la pluma sobre la mesa, el cenicero lleno, las carpetas. Sentía el miedo como una mano apretándole el cuello. Pero debajo del miedo había otra cosa, una rabia antigua, la misma que sentía cada vez que veía a sus hijos renunciar a algo por falta de dinero, mientras otros tiraban edificios enteros para construir departamentos que nadie del barrio iba a poder pagar. Yo no sé manejar estas cosas, admitió. No soy abogado ni periodista. A mí me pagan por trapear. Y por ver, corrigió Amado. Empieza por eso, ver, abrir una carpeta, hacer una foto, guardarla bien. Si después de ver sigues queriendo pensar que aquí no pasó nada, te dejo en paz. Pero te advierto, cuando uno ve la raíz de la mugre, ya no puede seguir limpiando solo la superficie. Una de las carpetas, en el estante frente a él, estaba ligeramente salida, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. El lomo decía Textilera La Estrella de Jalisco, Convenio 1985. Julián la tomó. Pesaba. La llevó al escritorio, la abrió. Las primeras páginas eran contratos llenos de términos que no entendía del todo. Reestructuración de crédito, garantía hipotecaria, cesión de derechos. Pero las partes claras saltaban: nombre de la empresa, número de empleados, cantidad del préstamo, condiciones en caso de impago. Al final, las firmas, representante del banco, representante de la textilera y en medio, Amado Baeza Mercado, en representación de Bamer S.A., intermediario. Esa fábrica daba trabajo a más de 200 familias en la zona industrial, comentó la voz sin tono. Aquí se decidió que el crédito se reestructuraba de forma que nunca lo iban a poder pagar. 1 año y medio después, perdieron la planta. El terreno pasó a manos de una compañía amiga que luego lo revendió. Hoy hay una plaza comercial, bonita, con luces y cadenas. Todo legal, todo firmado. Julián apretó la carpeta. ¿Y usted sabía?, preguntó. ¿Sabía que no iban a poder pagar? Sabía, contestó Amado. Y firmé igual. El silencio se hizo pesado. Julián sacó el celular del bolsillo. Por un segundo pensó que era una locura fotografiar documentos dentro de una oficina donde no debería estar. Pero la palabra borrar le sonaba peor. Sin pensarlo más, enfocó la cámara en la primera página y tomó una foto. El sonido artificial del disparo rompió la quietud de la sala. Tomó otra, del párrafo donde se mencionaban las garantías. Otra, de las firmas. «Eso es todo lo que te pido por ahora», dijo Amado. «Que lo que tiren mañana no sea la única copia. Que cuando digan que este edificio estaba vacío, haya alguien que sepa que eso no es cierto». Julián guardó el celular. El corazón le seguía golpeando fuerte, pero ya no era solo miedo. Era algo más cerca de decisión. «Está bien», dijo. «Voy a sacar lo que pueda, pero le aviso de una vez. Si en algún momento siento que esto se me sale de las manos, voy a proteger a mis hijos primero». «Eso es lo único sensato que has dicho esta noche», respondió la voz, con algo que casi parecía un amago de risa.
No te quiero de mártir, te quiero de testigo. Cuando salió de la dirección general, la lámpara verde se apagó sola. Cerró la puerta con cuidado, escuchó el clic de la cerradura y se quedó un momento frente a la placa oxidada. El pasillo estaba igual de vacío que al llegar, pero ya no era el mismo. Esa madrugada, mientras bajaba en el elevador, Julián supo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el hombre que limpiaba lo que otros ensuciaban. Ahora cargaba en el bolsillo pruebas de decisiones tomadas décadas atrás por gente que nunca se había preocupado por aprender su nombre. Y en algún lugar, pegado a las paredes del Weimer, el fantasma de uno de esos hombres lo había escogido a él para impedir, aunque fuera un poco, que borraran lo que el edificio había visto. Esa noche, al llegar a su casa, Julián se sentó frente a la vieja mesa de la cocina con el celular en la mano. No abrió redes ni mensajes. Abrió la galería. Las fotos de la carpeta que había revisado en la dirección general aparecieron una tras otra. Membretes de banco, sellos oficiales, nombres que le sonaban de haberlos oído en las noticias cuando era niño. La firma de Amado Baeza al pie de cada hoja era un recordatorio incómodo de que la voz que había escuchado no venía de cualquier parte, sino del centro mismo de un sistema que lo había dejado a él siempre en la periferia. Miró el reloj. Faltaban pocas horas para que amaneciera. Sabía que esa noche no se la iba a contar a nadie, ni a su madre, ni a sus hijos. No porque no confiara en ellos, sino porque todavía no entendía él mismo qué había pasado. Guardó el celular, se tiró en la cama y, por primera vez desde que trabajaba en el Weimer, se quedó despierto escuchando los ruidos de su propia casa como si fueran los de un edificio viejo. El refrigerador encendiéndose, un carro pasando lejos, el vecino que llegaba tarde. Pensó que, comparados con los sonidos de la dirección general, todos esos eran ruidos inocentes. El día siguiente se le fue en trámites pequeños: pagar una cuenta atrasada de luz, comprar unas medicinas, responder mensajes de los hijos. Evitó deliberadamente pasar por el centro. No quería ver la fachada del Weimer a la luz del sol, con los anuncios y las personas entrando y saliendo como si nada. Tenía la sensación de que, si lo hacía, el edificio se vería distinto, como si supiera que ya no era el mismo frente a él. Cuando llegó la noche y se subió al camión rumbo al trabajo, la ciudad le pareció un poco más frágil. Miraba los edificios viejos de las avenidas y se preguntaba qué historias guardaban, qué decisiones se habían tomado dentro de ellos que nunca saldrían en ningún lado. El Weimer no era el único, se decía. Solo era el que le había hablado a él. Entró al edificio con el mismo gesto de siempre, pero con los pasos más medidos. Saludó a don Lino, que tenía la radio prendida con las noticias de la noche. «Hoy dijeron que ya firmaron el permiso final para tumbar esto», comentó el vigilante, sin levantar la vista. «¿Que no más falta que lleguen las máquinas?» «¿Cuándo?», preguntó Julián. «Dicen que antes de que acabe el año, pero ya ves, cuando hay dinero de por medio, las cosas se apuran. A mí me suena que va a ser antes». La idea de las máquinas mordiendo la fachada mientras las carpetas seguían apiladas en los libreros del 8º piso le apretó el estómago. «¿Y los papeles?», soltó como si hablara de algo cualquiera. «Lo que hay en las oficinas viejas, ¿no lo van a revisar?» «Dicen que ya revisaron lo importante», respondió don Lino con una mueca. «Lo demás, seguro, lo van a mandar a algún almacén o al basurero, si nadie se avienta la chamba de leer caja por caja». Julián hizo una mueca que no era sonrisa ni gesto de resignación. No respondió, se acreditó y subió. Sabía que esa noche no bastaba con volver a la dirección general. Tenía que entender qué tan hondo llegaba lo que había descubierto. El recorrido de los primeros pisos lo hizo más rápido que de costumbre. Sabía que, si dejaba todo impecable antes de subir al 8º,
Nadie tendría pretexto para mandarlo a otro lado a mitad de la noche. Limpiando los baños del cuarto piso, se sorprendió a sí mismo mirando los espejos con desconfianza, como si ahí también pudiera aparecer una voz que no pertenecía. A la 1:30, otra vez en la escalera con el sándwich, abrió el celular. No para ver las fotos, sino para buscar algo que nunca antes se le habría ocurrido. Escribió en el buscador Colectivo Defensa, Edificios Históricos, Guadalajara. Aparecieron páginas de grupos que subían fotos de fachadas antiguas, que denunciaban cuando se tiraba un cine o una casona para hacer estacionamientos, que hablaban de memoria urbana y patrimonio. Uno en particular le llamó la atención. Tenían publicaciones recientes sobre demoliciones en el centro, y en una de ellas se mencionaba de pasada el Bammer como edificio en riesgo por proyecto de departamentos. Leyó un par de comentarios. Vecinos que decían: «Yo trabajé ahí. Mi papá tenía oficina en ese piso. ¡Qué tristeza que lo tiren!». Nadie hablaba de lo que él había visto en la dirección general. Nadie tenía fotos de contratos ni convenios. Si algo iba a salir de ese escritorio, no sería por obra del ayuntamiento ni de la empresa. Guardó el nombre del colectivo en la memoria. No estaba listo para escribirles, pero tampoco quería olvidarlo. A las 2:45, el elevador se cerró otra vez sobre él rumbo al 8º. Esta vez no llevaba el carrito. Había decidido dejarlo a medio pasillo del 7º para que nadie sospechara si tardaba más arriba. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo del 8º lo recibió con el mismo aire frío de siempre, pero con una familiaridad nueva. Ya no entraba a territorio desconocido, sino a un lugar donde alguien lo esperaba. Caminó directo a la dirección general. La placa oxidada brilló un poco bajo la luz del neón. Sacó la llave. Abrió. El olor a madera vieja y tabaco lo envolvió como la noche anterior. Encendió la lámpara verde. La luz cayó sobre el escritorio, sobre la pluma, sobre las carpetas. «Volviste», dijo la voz sin ceremonias. «No me dejó mucha opción», contestó Julián, cerrando la puerta tras de sí. «Están diciendo que ya firmaron todo para tirar el edificio. Si espero más, no va a quedar nada». «Quieren que no quede nada», corrigió Amado. «Por eso lo hacen rápido. Papeles en cajas, cajas en camiones, camiones a bodegas donde nadie entra. Lo que se pierde en un inventario mal hecho ya no existe para nadie más que para la gente que lo sufrió». Julián se acercó a los libreros. La noche anterior apenas había abierto una carpeta. Ahora veía docenas, tal vez centenas. Cada una podía contener una historia parecida a la de la textilera. Alguien que había confiado en un crédito, en un intermediario, en una promesa. «No puedo con todo», admitió. «No hay tiempo. Y aunque hubiera, yo no sé leer estos papeles como un abogado. No sé qué es más importante». «No necesitas leerlo todo», dijo la voz. «Necesitas encontrar los hilos que todavía están conectados al presente. Eso es lo que más van a querer borrar». «¿Cómo sé cuáles son?», preguntó. Hubo un silencio breve, como si el propio Amado estuviera revisando estanterías invisibles. «Busca el ayuntamiento», dijo al final. «Convenios con el gobierno municipal. Ahí es donde se amarran las cosas que están pasando hoy. Luego, mira los apellidos que se repiten en bancos y empresas. Si un nombre aparece en un contrato de los 80 y en el fideicomiso que va a construir los nuevos departamentos, ya tienes un puente. Y por último, fíjate en las fechas de reordenamiento del centro. Ahí se decide qué edificios se dejan caer y cuáles se rescatan». Julián pasó la vista por los lomos de las carpetas. Encontró una que decía «Convenios Ayuntamiento, Reordenamiento Centro 90-95». La jaló, la puso sobre el escritorio y empezó a hojear. Los términos legales se mezclaban en su cabeza, pero algunas frases saltaron: incentivos especiales, exención de impuestos.
Autorización para cambio de uso de suelo. Vio nombres de empresas desarrolladoras que le sonaban de anuncios actuales. Vio, también, un logo de banco que todavía existía. Tomó fotos de las páginas donde se veían apellidos y logotipos. Hizo lo mismo con otra carpeta que mencionaba Zona Oriente, reubicación de habitantes. No entendía del todo el alcance de eso, pero el lenguaje era frío y contundente. Liberar predios, optimizar densidad, evitar resistencia social. Cuando empezaron a hablar de modernizar el centro, comentó Amado, muchos pensaron que se refería a arreglar banquetas y poner lámparas nuevas. Aquí se decidió que también significaba sacar negocios viejos, apretar a quienes no podían pagar rentas nuevas, dejar que ciertos edificios se vinieran abajo para luego vender barato el terreno. Todo eso suena muy bonito si se habla en general. En estos papeles está la letra chiquita. Julián guardó el celular. Sentía la cabeza llena, como si hubiera pasado horas en un salón de clase sin entenderlo todo, pero sabiendo que era importante. No sé si alguien me va a creer con esto, dijo. Puedo mostrar fotos, sí, pero van a decir que son inventadas, que son viejas, que ya prescribió todo. No se trata de que te crean a ti como persona, replicó Amado. Se trata de que cuando alguien allá afuera empiece a sospechar, tenga algo a que agarrarse. Tú no vas a acusar a nadie. Tú solo vas a impedir que puedan decir no hay registro de eso. Por primera vez, Julián pensó en la posibilidad de no estar tan solo en esto. En los colectivos que había visto en el celular, en periodistas que a veces se metían en problemas por sacar historias incómodas. Quizá no sería él quien hablara en cámara, quizá su papel era otro, sacar las cosas del edificio antes de que las máquinas hicieran el trabajo sucio. ¿Y qué hay más allá de esta oficina?, preguntó mirando la pared del fondo. Usted habló de años y años de decisiones. Aquí hay muchas cajas, pero siento que falta algo. La luz de la lámpara pareció fluctuar un instante. Esto es solo la sala de juntas de la mugre, dijo Amado. Lo que estás viendo aquí son las caras presentables, contratos con membrete, convenios firmados. Lo más sucio rara vez se pone en papel. Y cuando se pone, no se guarda en estantes tan a mano. Pero no quieras correr antes de caminar. Empieza por esto, y recuerda, los que tiran el edificio creen que todo se va a ir con el polvo. Cada foto que tomes es un ladrillo que se resiste a caer del todo. Julián respiró hondo. En ese momento, un sonido en el pasillo lo hizo tensarse. Pasos. No pesados como los de don Lino, ni rápidos como los de alguien corriendo. Eran pasos firmes, de alguien acostumbrado a caminar ahí. Pararon frente a la puerta. La manija se movió apenas. ¿Hay alguien? Se oyó una voz joven, masculina, del otro lado. Soy de mantenimiento. Julián apagó la lámpara casi por reflejo. El cuarto quedó en penumbra. La manija volvió a moverse. La cerradura, por suerte, seguía echada. La voz insistió. Me dijeron que hoy vinieron a revisar este archivo. ¿Hay alguien? El corazón de Julián se disparó. Miró en la oscuridad, buscando una salida. Fue entonces cuando sus dedos rozaron en la pared lateral el borde de algo que no había visto antes. Una puerta angosta, casi del mismo color que la madera, disimulada detrás de un archivador. No tuvo tiempo de pensarlo. La abrió con cuidado. Del otro lado, un pasillo estrecho y oscuro se perdía hacia el interior del edificio. Se escabulló, cerró despacio. Se quedó de pie, conteniendo la respiración, mientras escuchaba cómo del otro lado la manija de la puerta principal sonaba de nuevo. «No dejes que te vean aquí», susurró la voz, esta vez muy cerca, como si lo acompañara en ese corredor secreto. Aún no. En ese momento, Julián entendió que el Bammer no solo guardaba papeles,
También guardaba pasadizos, recovecos, caminos alternos que no estaban en ningún plano, y que si quería seguir adelante no bastaba con valentía. Iba a necesitar la discreción de quien conoce los rincones de un edificio, tanto como sus dueños, aunque nunca haya tenido su apellido. El pasillo estrecho olía a concreto húmedo y a polvo acumulado durante años. Julián avanzó a tientas, con una mano en la pared y el celular en la otra, usando la luz mínima de la pantalla para no tropezar. Detrás, a través de la madera, aún alcanzaba a oír la voz del muchacho que se había parado frente a la puerta principal de la dirección general. «Bueno, parece que no hay nadie», dijo el otro, al fin. «Capaz ya se llevaron las cajas». El eco de sus pasos se fue alejando por el pasillo exterior. Solo entonces Julián se permitió respirar más hondo. El corredor secreto seguía hacia adelante, haciendo un ángulo a la derecha. El techo era más bajo, las paredes sin pintar, con cables sujetados por grapas metálicas. No había rastro de carteles ni de acabados bonitos. Era un espacio que nunca pensaron para el público. «¿Qué es esto?», susurró. «El esqueleto del edificio», respondió la voz de Amado, como si caminara unos pasos delante de él. «Por aquí se movían las cosas que no queríamos que viera nadie. Mantenimiento, sí, pero también cajas, papeles, gente que no necesitaba cruzarse con el resto». «¿Y por qué sigue abierto?», preguntó Julián, palpando el muro. «Si es tan útil para esconder, pensé que lo habrían cerrado primero». «Porque olvidaron que existía», dijo Amado. «Cuando cambian las administraciones, los primeros en irse son los que conocen los recovecos. Los nuevos dueños traen arquitectos frescos, ingenieros con tablets, y ninguno pregunta por las puertas que no salen en los planos bonitos. Tú acabas de encontrar una de esas». El pasillo desembocó en un pequeño descansillo con dos puertas metálicas, sin rótulo. Una estaba cerrada con candado, la otra se dio cuando Julián empujó. Dentro, un cuarto rectangular, sin ventanas, lleno de racks de metal con equipos viejos, CPUs, estabilizadores, un par de servidores con luces verdes parpadeando todavía. Cables corrían por el techo y bajaban hasta una mesa con un monitor de tubo apagado. «¿También esto lo olvidaron?», murmuró, sorprendido de ver aparatos encendidos en un edificio en demolición. «Esto lo instalaron mis sucesores», aclaró Amado. «Cuando yo me fui, todo estaba en papel. Luego vinieron otros más modernos que creían que, al meterlo en la computadora, lo volvían intocable. Y tenían razón, hasta cierto punto». Julián se acercó a la mesa. Buscó el botón de encendido del monitor y lo presionó. El aparato tardó unos segundos, soltó un pitido agudo y al final mostró una interfaz simple, de fondo oscuro y letras claras. No era el tipo de sistema que él estaba acostumbrado a ver en los cibers, pero entendía que se trataba de un archivo interno. En la pantalla apareció un menú con unas pocas opciones: respaldos, contabilidad, respaldos, contratos, respaldos, convenios, ayuntamiento, usuarios internos. «¿Todo esto es copia de lo que está en las carpetas?», preguntó. «Y de lo que nunca llegó a carpeta», respondió Amado. «Correos, notas internas, versiones preliminares, lo que los abogados llaman borradores y los políticos llaman malentendidos». Julián tragó saliva. No sabía manejar esos programas, pero sí sabía moverse entre carpetas. Con cuidado usó las teclas para seleccionar respaldos, convenios, ayuntamiento. Apareció una lista de nombres y fechas. Algunos coincidían con las carpetas que acababa de ver en la dirección general. Otros eran nuevos, más recientes. «Si todo esto está aquí», pensó en voz alta, «aunque tiren las cajas, la información sigue viva». Se acordó de la memoria USB que había metido en el bolsillo del pantalón antes de salir de casa por si acaso. Enchufarla ahí dentro era cruzar otra línea.
pero también era el único modo de sacar algo más concreto que fotos borrosas de papeles viejos. La conectó a uno de los puertos frontales de una CPU. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, en la pantalla, apareció un mensaje. Dispositivo externo detectado. Respiró aliviado. Navegó hasta la carpeta de convenios y empezó a copiar algunos directorios. No todos, no había espacio, pero sí los que tenían descripciones más claras. Reordenamiento Centro 90 a 95. Incentivos proyectos mixtos, predios estratégicos. El avance de la copia se mostraba en una barra lenta, desesperante. 12%, 23%. En ese silencio, el edificio volvió a hacerse oír. Un crujido lejos, como si algo se acomodara en las entrañas. Un golpecito de metal, una vibración. Tienes que aprender a escuchar esto también, dijo Amado. No solo las voces, sino los huesos del edificio. Cuando un monstruo va a estornudar, tiembla primero. No me diga monstruo, replicó Julián, sin quitar los ojos de la pantalla. Es el lugar que me ha dado de comer estos meses. Los monstruos también dan de comer, respondió Amado sin malicia. A algunos. La barra de progreso llegó al 78%. En ese momento, el radio en el cinturón de Julián soltó un chisporroteo y la voz de don Lino entró con cierta urgencia. Julián, ¿en qué piso andas? En el 7º, bueno, cerca del 7º, mintió él mirando alrededor. ¿Qué pasó? Acaba de temblar leve, dijo el vigilante. Se sintió más acá que en la calle. En las cámaras vi que algo se movió cerca del hueco del elevador del 9º. No quiero a nadie merodeando por ahí. Si sientes raro el piso, te me bajas. Julián miró sus pies. El suelo del cuarto de servidores parecía estable, pero recordó que estaba metido en el esqueleto del edificio, no en los pasillos reforzados. Ahorita bajo, contestó. Nomás termino lo que estoy haciendo. La barra llegó al 100%. Un aviso seco. Transferencia completada. Desconectó la memoria. La guardó en el bolsillo interno del overol, esa bolsa que usaba para esconder el sueldo del día cuando salía del trabajo. Ya tienes más de lo que nunca pensaron que saldría de aquí, dijo Amado. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Todavía no lo sé, admitió Julián, pero sé lo que no voy a hacer, devolvérselo. Apagó el monitor por instinto, aunque nadie parecía preocuparse por el consumo de luz en ese cuarto olvidado. Salió al pasillo estrecho, cerró la puerta y regresó a la oficina de la Dirección General por el mismo camino. Puso el oído en la puerta principal. Silencio. Salió al corredor del 8º como si nada. El aire volvió a parecerle demasiado frío. Caminó hasta el elevador y bajó. Las puertas se abrieron en planta baja con su quejido de siempre. Don Lino lo esperaba con el ceño fruncido. Dije que no quería a nadie arriba, lo regañó. Este edificio ya está viejo. Cualquier sacudida lo puede cansar más. No quiero tener que explicar por qué un intendente se me quedó enterrado en el 9º. Ya bajé, ¿no? Respondió Julián, intentando sonar ligero. Además, si alguien se queda enterrado aquí, seguro no va a ser el ingeniero. El vigilante suspiró. Tú ríete, pero te lo digo en serio, insistió. Cuando los edificios están a punto de irse, se ponen caprichosos, como viejos que ya no ven, pero todavía se acuerdan. Julián sintió el peso de la memoria USB contra el pecho. Ese capricho del edificio le estaba poniendo en las manos algo que no le pertenecía, y al mismo tiempo, nadie más parecía querer cuidar. Esa madrugada, al llegar a casa, no se acostó. Encendió la laptop vieja que tenía para las tareas de sus hijos. Esperó a que arrancara, conectó la memoria y abrió una de las carpetas que había copiado. Los archivos se veían bien. Documentos escaneados, PDFs con logotipos oficiales, correos internos con fechas, nombres.
Líneas de asunto como revisión de predios prioritarios centro o alcance de convenio con desarrolladora. No entendía cada frase, pero intuía el alcance. No eran papeles muertos, eran piezas de un rompecabezas que seguía armado ahí afuera. Volvió a buscar al colectivo en Internet. Esta vez, en lugar de solo leer, encontró el correo de contacto. Se quedó un buen rato mirando el cursor titilando en el cuadro de mensaje. Al final, escribió: «Buenas noches, trabajo de noche en el centro. No puedo decir dónde todavía. Tengo copias de documentos viejos que pueden ayudar a entender lo que está pasando con las demoliciones. No soy abogado ni periodista. Solo quiero que no digan después que no había papeles. Si les interesa, díganme cómo les puedo hacer llegar algo sin meterme en problemas de inmediato». Releyó el mensaje 3 veces. No mencionaba el nombre del edificio ni el suyo. No era suficiente para que cualquiera supiera quién escribía, pero sí para atraer a quien estuviera de verdad buscando. Antes de arrepentirse, lo envió. Apagó la laptop y se dejó caer en la silla. Por primera vez desde que el Bammer tenía fecha de demolición, sintió que aunque no pudiera salvar el edificio, tal vez sí pudiera impedir que lo enterraran con la boca cerrada. No sabía que al otro lado de la ciudad alguien leería ese correo con el mismo tipo de mezcla de miedo y curiosidad que él, y que esa persona, una arquitecta joven con demasiadas horas de archivo encima y poca paciencia para las verdades oficiales, se convertiría en la única aliada que tendría de este lado de los vivos. La respuesta al correo no llegó de inmediato. Pasaron 2 días sin noticias. Julián empezó a pensar que quizás nadie lo había tomado en serio, o que su mensaje se había ido directo a la carpeta de spam. En ese tiempo siguió trabajando, siguiendo su rutina en los pisos bajos y sus desvíos discretos hacia el 8º cada vez que podía. Tomaba fotos, copiaba lo que alcanzaba, siempre con la sensación de que el tiempo se estaba encogiendo. La voz de Amado no volvió a sonar con tanta claridad como la primera vez, pero de vez en cuando, mientras revisaba alguna carpeta especialmente densa, sentía una especie de presencia detrás de él, un peso invisible que lo observaba con una mezcla de culpa y esperanza. Era como si el edificio entero hubiera decidido empujarlo hacia adelante y al mismo tiempo estuviera probando hasta dónde se atrevía a llegar. La tercera noche después del correo, cuando regresó a casa y encendió el teléfono, encontró una nueva notificación en la bandeja de entrada. El asunto decía: «Nos interesa lo que tienes». El remitente era de un dominio que reconoció del colectivo que había visto en redes. El mensaje era breve. «Hola, soy Ana Beltrán, arquitecta e integrante de Guadalajara Memoria Viva. Estamos investigando varias demoliciones en el centro, incluyendo el edificio que mencionas sin nombrar. Entiendo que necesitas cuidado. Podemos vernos en un lugar público, sin que me digas nada de tu trabajo hasta que te sientas seguro. Si aceptas, dime día y hora que te convenga». Julián leyó el mensaje 2 veces. No era un «mándame todo por correo» ni un «ven a la oficina tal», que serían reclamos típicos de quien no entendiera el riesgo. Eso le dio un poco de confianza. Contestó: «Mañana, después de mi turno, a las 7 de la mañana, en la cafetería que está frente a la salida del estacionamiento del Mercado Corona. Llevaré solo una parte de lo que tengo. Me gustaría que primero me explique para qué lo usarían». A las 7 menos 10 ya estaba sentado en una mesa pegada a la ventana, con un café aguado delante y una carpeta manila doblada en la mochila. Se sentía fuera de lugar, con el uniforme de limpieza todavía puesto o rostro cansado. Miraba a cada pessoa que entraba como si pudiese ser un problema. A las 7 en punto, una mujer de unos 30 y tantos, morena, de cabello rizado recogido en un chongo desordenado, jeans y mochila cruzada al pecho, entró en la cafetería. Miró alrededor, lo reconoció por el uniforme y se acercó. «¿Julián?», preguntó. Él asintió.
Soy Ana, se presentó tendiéndole la mano. Gracias por escribir. No es común que alguien desde dentro se arriesgue así. Tampoco es común que le contesten a uno sin pedirle todo de un jalón, replicó él con una media sonrisa. Eso me cayó bien. Ana pidió un café, se sentó y sacó una libreta. Antes de que me enseñes nada, dijo, quiero dejar algo claro. No te puedo prometer que no habrá consecuencias. Si lo que traes es tan fuerte como pienso, va a incomodar a gente de peso. Pero sí puedo prometerte que no voy a dar tu nombre sin tu permiso, que voy a cuidar los documentos y que no voy a usar nada fuera de contexto solo por hacer ruido. Julián la miró a los ojos. No vio prisa ni curiosidad morbosa, vio cansancio y una especie de terquedad. No quiero ser héroe, dijo, ni mártir. Solo quiero que cuando tiren ese edificio no puedan decir que estaba vacío, que alguien sepa lo que se firmó adentro. Sacó la carpeta de la mochila. Dentro había impresos en un cibercafé algunas de las páginas que había fotografiado. Un convenio con el ayuntamiento para reordenamiento del centro. Una lista de predios estratégicos, un par de contratos donde aparecían apellidos que él había visto en anuncios de desarrollos nuevos. Ana los miró con atención. Sus ojos se movían rápido por las líneas, deteniéndose en palabras clave. Subrayó mentalmente algunos nombres. Se notaba en la forma en que apretaba los labios. Aquí hay empresas que están en el fideicomiso del nuevo proyecto, comentó. Y aquí, señaló un párrafo, están hablando explícitamente de evitar resistencia social y de no hacer pública la totalidad de las condiciones para no generar rechazo. Es casi una confesión. Tengo más en digital, añadió Julián. Copias de cosas que están en el archivo del edificio. No todo, pero suficiente para ver patrones. No quiero mandártelo por correo así nomás. No sé quién pueda interceptar algo. Vamos a hacer esto paso por paso, propuso Ana. Yo trabajo con un periodista independiente que no está casado con ningún partido ni empresa. También conocemos a una abogada que lleva casos de transparencia. Si tú nos das permiso, podemos armar un primer reportaje sin detalles que te identifiquen. Fuentes internas del edificio. Cosas así. Con eso, ponemos el tema en la conversación. Después, con la abogada, podemos meter solicitudes de información al ayuntamiento, usando estos documentos como guía para saber qué pedir. No vamos a soltar todo de golpe. Si mostramos todo de una vez, la empresa va a cerrar filas, va a decir que es información robada y tratar de irse directo contra ti. Julián escuchaba con atención. No entendía de leyes, pero la idea de que otros tomaran parte del peso le daba algo de alivio. Haz lo que tengas que hacer con eso, dijo señalando la carpeta. Lo único que te pido es que, si un día deciden dar mi nombre, sea porque yo lo dije, no porque alguien me vendió. Ana asintió, muy seria. Eso no va a pasar, aseguró. Para nosotros, tú no eres un golpe de suerte. Eres la persona que se va a quedar viviendo aquí cuando todos los que ahora firman permisos se hayan ido a otro lado. Eso cambia las prioridades. Quedaron en verse de nuevo. Esa misma semana, el periodista publicó una primera nota. Documentos internos sugieren que la demolición del edificio Bammer está ligada a viejos acuerdos entre desarrolladores y autoridades municipales. No mostraban todas las pruebas, pero sí extractos claros, frases sobre evitar resistencia social, nombres de empresas, fechas. La nota corrió en redes. Vecinos del centro comentaron con rabia y resignación. Algunos contaron historias de negocios que habían tenido que cerrar, de rentas que se habían vuelto impagables, de edificios que el ayuntamiento había dejado deteriorarse para luego declararlos irrecuperables. El ayuntamiento respondió con un comunicado frío, prometiendo revisar los señalamientos y asegurando que todo el proceso
cumplía con la normatividad. La empresa detrás del nuevo desarrollo habló de información sacada de contexto. Dentro del Bammer, el ambiente cambió de golpe. Los ingenieros dejaron de ser cordiales. Caminaban hablando en voz baja, mirando con desconfianza a las cámaras y de vez en cuando lanzando miradas rápidas al personal de limpieza. Una noche, al llegar al turno, Julián encontró a un hombre esperándolo junto al módulo de vigilancia. No llevaba casco ni overol, traje sin corbata, barba recortada, un reloj discreto pero caro. «Señor Orozco, ¿verdad?», dijo extendiendo la mano. «Soy el ingeniero Carlos Rivas, representante del fideicomiso que lleva el proyecto nuevo. Nos gustaría platicar con usted unos minutos, si no le causa problema». Julián intercambió una mirada rápida con don Lino. El vigilante frunció el ceño, pero no dijo nada. Lo llevaron a una sala de juntas del segundo piso. Le ofrecieron café. No aceptó. Las preguntas empezaron suaves. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando? ¿Qué recorridos hacía? Si había visto gente ajena a la obra merodeando. Luego se fueron apretando. Si alguna vez había entrado a oficinas fuera de su ruta, si había visto papeles viejos siendo fotografiados, si conocía a alguien de los colectivos que estaban denunciando la demolición. Julián respondió con cuidado. No negó que hubiera papeles, sería absurdo. El edificio estaba lleno de cajas, pero no mencionó la dirección general, ni el pasillo secreto, ni la sala de servidores. Al final, Rivas se recargó en la silla y habló con tono casi amistoso. «Mire, señor Orozco, nosotros sabemos que la gente de limpieza ve cosas que otros no. Eso puede ser muy útil para todos. No queremos problemas. Si usted se entera de alguien que venga a tomar fotos, a buscar archivos, a hacer desorden, nos avisa. Nosotros sabremos compensarlo. Y de paso, nos aseguramos de que pueda seguir trabajando sin contratiempos». La palabra compensarlo le supo a hierro. Pensó en sus hijos, en la cuota de la excursión, en la renta. Pensó también en la voz que le había dicho, «No dejes que borren todo». «Si veo algo raro, se lo digo a don Lino», respondió esquivando. «Él es el que manda en la noche». Rivas sonrió sin los ojos. «Claro, el vigilante. Muy bien». Cuando salió, don Lino lo jaló hacia un lado. «¿Te ofrecieron lana, verdad?», preguntó sin vueltas. «No lo dijeron así», respondió Julián. «Pero sí, quieren que les cuente quién entra, quién toma fotos, quién pregunta». «Te quieren de perro de casa», resumió el viejo. «No dejes. Esos nunca ponen el pecho ellos, siempre mandan a otros primero». Pocos días después, un sismo sacudió la ciudad. No fue fuerte, pero al Bammer le pegó como si llevara años cargando más de la cuenta. Una trave del 9º piso tronó. Parte de un plafón se vino abajo, llenando de polvo un pasillo. Julián, en el 7º, sintió el golpe como un rugido lejano. Protección Civil declaró el edificio en riesgo mayor. El ayuntamiento anunció que, por seguridad, adelantarían la demolición. Lo que antes se hablaba a meses se empezó a hablar en semanas. Ana y la abogada del colectivo reaccionaron rápido. Con los documentos que ya tenían y las nuevas evidencias que Julián había sacado del sótano, porque esa noche de sismo, en contra de toda prudencia, él había bajado al 3er sótano y encontrado el cuarto donde Amado había caído años atrás, con cajas rotuladas, lista negra, favores, campaña 88, créditos especiales, VIP. Presentaron un amparo pidiendo medidas cautelares. Que no se pudiera derribar el edificio sin un inventario formal de archivos y sin presencia de observadores independientes. Un juez concedió parcialmente. No podía detener el proyecto completo, pero sí ordenó una diligencia con notario, funcionarios de cultura y representantes ciudadanos antes de la demolición total. Eso compró unos días. El día de la diligencia,
Julián ya no era empleado del Bammer. Había recibido una carta escueta de la empresa de limpieza agradeciendo sus servicios y explicando que, por la reducción de operaciones, prescindían de su puesto. No le sorprendió. Sabía que se había vuelto incómodo. Aún así, ese día estuvo ahí, no como trabajador, sino como acompañante de Ana y de la abogada, a quienes el juez había dado autorización para estar presentes. Llevaba ropa sencilla, sin uniforme. Se sentía raro caminando por el mismo lobby, sin credencial, colgada del cuello. La escena era casi teatral. El notario con traje impecable, funcionarios del ayuntamiento e del INAC con pranchetas, representantes da empresa con capacetes brand new, fotógrafos oficiais registrando la transparência del processo. Nadie mencionava as notas que já circulavam sobre os convênios. Ninguém pronunciava em voz alta o nome de Amado Baeza. Era como se quisessem que a história começasse ali, naquele ato formal. Subieron hasta donde era seguro. El octavo y el noveno estaban restringidos, pero la dirección general se encontraba justo en el límite de la zona autorizada. Ana insistió en que se incluyera ese espacio en la revisión de archivos. El notario accedió, más por protocolo que por convicción. Entraron a la oficina. Para Julián fue como entrar a un lugar familiar y, al mismo tiempo, completamente distinto. Ahora había gente, voces, flashes. El escritorio seguía en su sitio. La pluma, quieta. Las carpetas, visibles pero ya no tan cargadas. Lo más importante ya había sido fotografiado o sacado. El notario leyó en voz alta su fórmula, que constataba la existencia de documentación administrativa, que los documentos de relevancia histórica ya habían sido entregados a la autoridad competente, que no se apreciaba a simple vista material adicional de valor patrimonial. Ana apretó los labios, pero guardó silencio. Sabía que la relevancia de esos papeles no la decidía esa acta, sino lo que había empezado a circular fuera del edificio. Julián se acercó al escritorio una última vez. Puso la mano sobre la madera, miró la pluma. «Hasta aquí llegamos», pensó. La voz de Amado sonó muy bajito, casi como una corriente de aire entre los estantes. «No te preocupes por mí», dijo. «Lo importante ya salió. Lo otro, cada quien lo carga en su conciencia, si es que les queda». «¿Y usted?», susurró Julián sin mover los labios. «¿Qué pasa con un hombre que hizo todo esto y luego ayuda a que se sepa?» Hubo una risa leve, desgastada. «Eso pregúntaselo a tu cura, no a mí», contestó. «Yo supe de negocios, no de almas. Pero te digo algo, el edificio va a caer. Lo que hiciste asegura que no caiga en silencio. Y eso, para un lugar como este, ya es mucho». Salieron. Afuera, las máquinas esperaban. Las mandíbulas de metal se alinearon frente a la fachada. Vecinos, miembros del colectivo y curiosos se reunieron detrás de las cintas de seguridad. Unas pancartas improvisadas decían: «No a la demolición sin memoria. Patrimonio no es estorbo. Bammer no se derrumba del todo». El periodista transmitía en vivo desde una esquina. Habló de los documentos, de los convenios, de los nombres. Mencionó a Amado Baeza como un símbolo de una época de acuerdos oscuros, no como benefactor. No era venganza, era contexto. Cuando la máquina dio el primer golpe contra la esquina del edificio, un murmullo recorrió a la gente. El sonido del concreto rompiéndose fue brutal, casi físico. Polvo, trozos de tabique, vidrios. Julián sintió que le apretaban el pecho. Era como ver caer un árbol bajo el que se había refugiado noche tras noche, sabiendo que sus raíces no eran limpias, pero que igual daban sombra. Un pedazo de la fachada se desprendió. Donde antes había un gran letrero con letras metálicas, quedó un hueco que dejaba ver la estructura interna. Por un segundo,
El sol iluminó directamente el 8º piso. A Julián le pareció ver, en la sombra de la ventana de la dirección general, la silueta de un hombre de traje, de pie junto al escritorio, mirando hacia la calle. Parpadeó. La silueta ya no estaba. «Se acabó», dijo Ana a su lado. «El edificio, al menos». «No del todo», respondió él. «Una cosa es tirar concreto, otra borrar lo que se hizo adentro. En las semanas siguientes, el nuevo desarrollo siguió adelante. No hubo juicios espectaculares ni políticos esposados frente a las cámaras. Pero algo sí cambió: la forma en que la ciudad hablaba de lo ocurrido. Las notas del periodista se replicaron. Otros reporteros empezaron a revisar proyectos similares. Colectivos de vecinos organizaron foros sobre quién decide qué se tira y qué se conserva. Algunos nombres quedaron marcados en la opinión pública, aunque siguieran firmando cheques. El futuro edificio de lujo que se levantaría donde estuvo el Bämer ya no pudo venderse como símbolo limpio de progreso. Cada vez que en una revista de sociedad aparecía su nombre, alguien en los comentarios recordaba: «Ahí estaba el Bämer, donde se firmaron favores, donde quebraron empresas, donde un trabajador de limpieza sacó los papeles que nadie quería ver». Julián no volvió a trabajar en grandes edificios por un tiempo. Algunas empresas de limpieza, curiosamente, no tenían vacantes cuando él se presentaba. Terminó en una bodega en la periferia cargando cajas. Ganaba menos, llegaba más cansado, pero dormía distinto. Una tarde, esperando el camión de regreso a casa, abrió el celular y vio que alguien había compartido un video de 15 minutos titulado «La caída del Bämer, lo que no te contaron». Reconoció a Ana hablando de memoria urbana, al periodista explicando los convenios, a la abogada hablando de lagunas legales. Al final del video, mientras se veía la imagen de la fachada cayendo en cámara lenta, sonó una voz en off que él reconoció como suya, aunque el crédito dijera «Trabajador anónimo». Un edificio no es solo paredes, es todo lo que se decide adentro. Si lo tiran sin contar eso, se repite en otro lado. Si lo cuentan, al menos los que vienen saben dónde empezó la trampa. Cerró el video y levantó la vista. A lo lejos, el perfil del centro de Guadalajara se recortaba contra el cielo de la tarde. No pensó en fantasmas. Pensó en todos los lugares donde, en ese mismo momento, alguien estaba limpiando pisos de mármol, después de una reunión a puerta cerrada, sin saber que se había decidido sobre su propia ciudad. Entendió entonces que la historia del edificio Bämer no era solo la de un fantasma de traje que hablaba desde un archivo, era una advertencia, una forma de decir que, en cuanto a memoria dos poderosos tentar pesar máis que a dos que barren seus corredores, sempre vai existir o risco de repetición. En muchas esquinas de la ciudad, el polvo del pasado sigue pegado a las paredes, esperando que alguien, aunque sea con un trapeador en la mano, se atreva a verlo y a decir en voz alta: «Esto estuvo aquí, y no lo van a borrar tan fácil».